Bueno, entonces le decía que vamos a trabajar, bueno, el proyecto es trabajar tres grandes temas. El primero, que tiene que ver con qué entendemos por salud mental. El segundo, que serían las estructuras clínicas, desde el cual eh, piensa el psicoanálisis, ¿no? Que son las tres, la neurosis, la psicosis y la perversión. Y la última que es la ley de salud mental, que es la última ley que se le suele llamar nueva ley de salud mental, que en realidad data del 2010, pero eh, se le dice así nueva porque puso una ruptura en relación a la antigua ley, ¿no? Entonces sí, sí podemos abordar esos tres temas, lo trabajaremos hoy. Si no, nos quedará algo para la clase que viene. La cuestión no es ir apurados, sino que, bueno, todo lo que ustedes me interrumpen, las preguntas, todo lo que van por allí apareciendo como una duda, como hoy me decía alguna de ustedes, vamos cortando, vamos pensando, lo importante es que se vaya comprendiendo el tema. Entonces, chicos y chicas, vamos con lo primero, que sería la cuestión de qué entendemos o qué entiende el psicoanálisis por salud mental. Bueno, Tiara, cuando después al final de la clase te pongo el presente. Voy a compartir pantalla, chicas y chicos, así nos ayuda para no perdernos. Entonces, recuerdan que la perspectiva que estamos dando de salud mental acá es según el psicoanálisis y que en el texto de ustedes, el texto que ustedes tenían, hace alguna distinción con la mirada psiquiátrica. Y ahora les pregunto a ustedes a ver si alguno me puede decirnos cuál sería la diferencia entre pensar la salud mental desde el psicoanálisis o pensarla desde la psiquiatría. ¿Alguno encontró esa diferencia? Profe, ¿qué diferencia se entrecorta un poco? ¿Qué diferencia hay entre Va a mí, porque estoy mala señal. qué diferencia hay entre pensar la salud mental desde el psicoanálisis con respecto a la mirada que tiene la psiquiatría? Piensen que la psiquiatría viene de la mirada médica, ¿no? Así que estaríamos dentro de la misma mirada. La psiquiatría usaría más medicamentos, digamos, en vez de tratarlo desde un lugar, no sé, eh, sin medicamentos, digamos. Bueno, indudablemente que la psiquiatría tiene que ver con la cuestión del médico, por lo tanto puede medicar, con lo cual acá no estamos diciendo que una es mejor que la otra, lo que estamos diciendo son distintos abordajes, ¿no? Bueno, inclusive en la actualidad se tiende a trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? La psiquiatría con los psicólogos. No pasaba esto hace unos años atrás, ¿no? Donde había como una cuestión conflictiva entre el abordaje del psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Y entre el psiquiatra y el psicoanalista. Pero en la actualidad se tiende a trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? En realidad en todas las patologías se tiende a trabajar en forma interdisciplinaria. Pero tiene que ver con eso, pero digamos, ¿desde qué lugar? ¿Se acuerdan que esto también lo veíamos con el texto de Savid? Digamos, ¿qué abordaje distinto hay del psicoanálisis y del saber médico? En el texto que ustedes tienen de ese que se llama que tiene como título la revista Poiesis, eh,
que se llaman las estructuras clínicas en el psicoanálisis lacaniano, ahí el autor, Hernando Bernal, hace una diferencia. ¿Tienen el texto ese por ahí a mano? Sí, profe. Decía que en el psicoanálisis, o sea, se hace un diagnóstico, pero no en base a la observación de los síntomas, sino cómo la persona se enfrenta o cómo los atraviesa, digamos. O sea, cómo, no sé cómo. No, está muy bien, lo expresaste muy bien, Valentina. O sea que fíjese que acá otra vez vuelve a aparecer la diferencia entre la mirada y la escucha, ¿no? Es decir, que el saber médico, donde está sostenido la psiquiatría, es a partir de la mirada, se podría decir, la mirada del síntoma, ¿no? En cambio, Claro, ya no va directamente a solucionar o, digamos, que predomine lo que sería la enfermedad, sino como más integral, eh, más cómo actúa la persona frente a eso. muy bien, exactamente, es decir, cuál es la posición que el sujeto Claro. tiene en relación al síntoma. Y esa posición que el sujeto tiene en relación al síntoma se puede advertir a partir de la escucha, ¿no? Porque es lo que en el discurso de la persona vamos a encontrarnos cuál es su posición en relación, vieron que ahí en el texto decía en relación al trabajo, en relación a los vínculos que tiene, vínculos de amistad, de pareja, familiares, en relación al estudio, es decir, que según cómo cuente, digamos, en ese discurso lo que se cuenta, va a aparecer ese posicionamiento que el sujeto tiene. Y a partir de ahí se trabaja, ¿no? Entonces ya no es la mirada del síntoma, solamente como una cuestión descriptiva, sino que es esa posición subjetiva en relación a lo sintomático. Entonces, vuelvo de nuevo a esto que se acuerdan que Sabid lo decía, ¿no? Una es la clínica de la mirada y otra es la clínica de la escucha. Vuelvo a decir, con esto no estamos diciendo que una sea mejor que la otra, estamos diciendo simplemente que son diferentes abordajes. Eso también que quede, que es importante porque, bueno, no es que un saber excluya al otro, ¿no? Sino que se pueden articular en forma interdisciplinaria. Entonces, a partir de eso, el primer texto que vamos a trabajar, que era uno que era bastante cortito, vieron que había un concepto de salud mental que estaba dado por Freud y un concepto de salud mental que aparecía por una psicoanalista inglesa llamada Melanie Klein, ¿no? Que es una psicoanalista que se dedicó sobre todo a la niñez, ¿no? Los análisis que hace son desde el psicoanálisis y sobre todo con niños. Entonces cuéntenme qué decía Freud en relación a la salud mental. ¿Cómo definió Freud a la salud mental? Como cualquier persona capaz de amar y trabajar. Muy bien, Selena, dijiste como cualquier persona capaz de... Claro, de amar y trabajar. Amar y trabajar. Muy bien, capaz de amar y trabajar. ¿Se les ocurrió a ustedes alguna vez pensar que la salud mental estaba dado en eso? No. No. Vieron que inclusive el texto dice, No. cuando le preguntan a Freud, que en realidad se lo preguntan como esperando hasta una respuesta mucho más compleja que le dé Freud, Freud dijo, no, es la capacidad que tiene una persona de poder amar y trabajar, ¿no? Y después el texto también reitera que en otras oportunidades vuelve a repetir, ¿no? Este goce que puede implicar el amar y el trabajar. ¿Y por qué se les ocurre que Freud decía que la salud mental estaba ahí, en la capacidad que tenemos de amar y trabajar? Digan lo que se les ocurra, por lo tal, estamos para intercambiar pensamientos. Porque sería lo cotidiano. Bueno, tiene que ver con algo de lo cotidiano, muy bien. ¿Qué les parece que supone
una persona que ama y una persona que trabaja. ¿Cómo es? ¿Qué supone? No Claro, entendí. ¿qué significa trabajar y qué significa amar? ¿O qué ponemos en Profe, juego? yo creo que tiene que ver con esto de las emociones que hablábamos el otro día Ajá, a ver, en una de las clases. ¿y a qué te referís con eso de las emociones, Jimé? Claro, que la forma en que nosotros tenemos de manifestar esas emociones a través de lo que es amar y también la responsabilidad de ponerlo también en un trabajo, saber que tenés que cumplir, que la persona esté consciente que, o sea, no sé cómo explicarlo bien, pero se me Ujú, viene algo así a la cabeza. bien. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Que vamos por el concepto, al menos por el verbo amar, porque por ahí hay algunos que deben trabajar ya, otros a lo mejor no, pero cuando nosotros amamos, hablamos de amor en general, ¿no? De filial, amistad, pareja, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece que nos supone a nosotros poder amar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder amar? Y debe ser el querer a la otra persona incondicionalmente sin pretender nada, a querer a cambio, o querer que cambie ni nada. O sea, Ujú. amarla tal y como es. Bien, entonces podríamos decir que el amor siempre supone una salida de uno mismo para ir a encontrarse con otro, ¿no? Que eso implica la construcción de un vínculo. Es decir, que es salir Claro, del propio narcisismo, se podría decir, porque también hay un narcisismo que nos supone en la medida que nosotros también tenemos que querernos a nosotros mismos para después poder salir a amar a otros, ¿no? Entonces, la capacidad de poder salir y establecer vínculo implica también una capacidad de poder, de alguna forma, saber que nosotros no nos vamos a perder en el otro. Así que hay algo de nuestro narcisismo que este, se sostiene, que no se pierde. Es decir, hay algo del amor a nosotros mismos que queda en el yo, pero a su vez el yo va hacia otro. Entonces, Freud decía en la introducción del narcisismo, dice, un poco de amor a sí mismo es importante, pero en algún momento tenemos que salir hacia otro para no enfermar. Así que acá está dando esta cuestión, ¿no? Si nosotros nos quedamos encerrados en nuestro propio yo, nos terminamos enfermando. O sea que el amor, esto de salirse para poder encontrarse con otro, implica esta salud mental, ¿no? Y en el trabajo, ¿qué les parece? A los que trabajan a lo mejor algo podrán decir, o los otros podrán hipotetizar. es, o sea, ir a hacer algo, digamos, entre comillas, algo para recibir algo a cambio. O sea, es dar y recibir, una cosa así, Ujú, ¿no? pero ¿les parece que es una ecuación igualitaria entre lo que uno da y lo que uno recibe? No siempre. Por lo general, más allá de, no estoy hablando de que si tenemos un sueldo digno o no, que eso es un derecho, ¿no? Más allá de que partamos de la base que hipotéticamente tengamos un sueldo digno, ¿no? Es decir, que nos están pagando bien por la función que cumplimos, si ustedes se ponen a pensar, siempre hay un plus de lo que nosotros hacemos que está más allá de eso que nos pagan. Inclusive, a veces estamos trabajando y no estamos pensando, bueno, estoy trabajando porque ahora me están pagando por esta hora que estoy trabajando, ¿no? Hay algo que se juega también ahí, que tiene que ver con este de dar, esta cuestión del dar, ¿no? De ir más allá de nosotros, de poder generar algo. Entonces, también esa cuestión de que en los dos, podríamos decir, tanto en el amor como en el trabajo, hay un salirse del propio yo.
Después, por supuesto, es otra cuestión, lo del sueldo digno y eso lo podríamos analizar de otro lugar, pero en relación a lo que significa trabajar, ¿no? Que sería crear, producir. Entonces Freud lo que plantea es relacionarse muy También bien. recibir órdenes, ¿Cómo? ¿o no? Recibir órdenes Sí, bueno, también. sí, en todo trabajo, salvo que uno sea autónomo, ¿no? Pero de última, si uno es autónomo, de alguna forma, si bien no recibe el concepto de orden, si uno es autónomo hay un cliente que le va a demandar algo. Así que siempre en el trabajo también hay algo de la demanda del otro, ¿no? Y al igual que en el amor, ¿no? En el amor siempre hay demanda, hay algo del otro que nos demanda. Creo que alguien nos Y está... también por ahí, sí, Sí, por ahí también con las capacidades de cada uno, que por ahí uno trabajando se da cuenta que no podía una cosa y después sí podía y también hay como una retribución personal ahí eh, que nos hace bien a veces, exacto. como otras no también. Bueno, también nos pasa lo mismo con el amor, ¿no? Hay cosas que nosotros demandamos y no el otro no siempre nos da lo que nosotros demandamos, ¿no? Siempre hay una diferencia entre la demanda y la satisfacción de esa demanda, ¿no? Siempre hay algo de eso allí, pero siempre hay algo La que tolerancia, recibimos. profe, ¿Cómo? la tolerancia al otro también. Sí, 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 se juegan muchas cosas, a veces la tolerancia, a veces como ustedes decían, eh, pero siempre implica el establecimiento de algún tipo de vínculo, ya sea, algunos son más de amistad, que como podemos tener en el trabajo, y otras son solamente compañeros, u otras, bueno, al menos tolerar que el otro está ahí, ¿no? Pero en definitiva, siempre se pone en juego, bueno, Jimena decía las emociones, algo de la vida afectiva. El que no puede hacer eso sería el que no puede salirse de sí mismo, ahí donde Freud diría, bueno, hay algo que no está funcionando adecuadamente en la cuestión de la salud mental, ¿no? Queda aislado. Profe, Sí, Nadia. yo, yo creo que en la parte donde dice amar y trabajar, el hecho de trabajar implica trabajar en uno mismo con justamente las emociones que nosotros tenemos, ya sean buenas o malas, para poder brindar las mejores herramientas. Eh, por eso lo tomé por los dos lados, por el trabajo en sí, de lo que estamos hablando ahora, y el trabajo en uno mismo, como la palabra amar que estábamos hablando. Sí, 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 está bien, porque también es un trabajo psíquico, se podría decir, el amar y trabajar, ¿no? Iba a decir una cosa, Nadia, cuando dijiste las emociones, que bueno, habitualmente vieron que se suele clasificar en negativas y positivas. En realidad las emociones no son negativas y positivas, son emociones. Después será nosotros qué hacemos con ellas, ¿no? Porque muchas veces se suele ver en algunos, a veces hasta libros, ¿no? Que no sé, la tristeza la ponen como una emoción negativa. ¿Y a ustedes les Claro, parece? como que nosotros clasificamos, claro, Claro, para pero en nosotros qué realidad es lo bueno y qué es lo malo. Claro, pero en realidad supónganse, si uno dice la tristeza es una emoción negativa, ¿les parece que es negativa la tristeza? ¿O hay acontecimientos que nos habilitan para poder estar triste? Sí, hay acontecimientos que habilitan a estar triste y no está Claro, mal, digamos. a veces hay acontecimientos que sería preocupante si alguien no está triste. Entonces, por ahí esa clasificación, por supuesto que Freud no la hacía, pero esa clasificación que a veces podemos ver por allí entre emociones positivas y negativas, las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones. Eh, Entonces después uno ve qué hace con ellas, ¿no? Y hay momentos en que podemos estar tristes y que la tristeza está bien como un proceso para poder aceptar algo que nos duele, por ejemplo, ¿no? Y a veces será la alegría porque hay algo que habilita a que nos pongamos contentos. Y bueno, así podríamos decir de varias de ellas. Entonces, ¿ahí están viendo lo que le presento, chicos?
Sí, profe. Entonces decíamos, para Freud, dice, el sujeto sano es aquel que tiene la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Eso es lo que decía Freud. Melanie Klein, que les decía que era algo así como una discípula, podríamos decir, de Freud, o al menos siguió, después se distinguió de alguna cosita, pero siguió la mirada psicoanalítica. Y yo le saqué tal cual como decía ella, un parrafito como para que podamos pensar. Y ella dice, si disociamos excesivamente las emociones dolorosas, restringimos la personalidad y provocamos inhibiciones variadas. De esto se desprende que la salud mental no es compatible con la superficialidad, puesto que ésta se vincula con la renegación del conflicto interior y de las dificultades externas. Se utiliza la renegación de manera accesible porque el yo no es suficientemente fuerte para tolerar el dolor. Entonces, a ver, así en cuanto a totalidad, después vamos a las partecitas, pero en cuanto a totalidad, ¿cómo está definiendo Melanie Klein a la salud mental? Sería como que oprimiendo las emociones que nos duelen, no estaríamos sanos mentalmente si lo Muy hacemos bien, todo el tiempo. muy bien. O sea que para ella la salud mental tiene que ver no con la ausencia de conflicto, sino con la presencia del conflicto. Es decir, que siempre va a haber en la vida psíquica algo del orden del conflicto, que después, bueno, Claro, seguirá como, habiendo. o sea, es saludable permitirse cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de emoción, Exacto, no abstenerse de nada. exactamente, porque inclusive fíjense que dice, si la restringiéramos a esas emociones, esto que por ahí popularmente se suele decir las emociones negativas, ¿no? Si las restringiéramos, provocamos inhibiciones variadas, ¿no? El concepto de inhibición, ¿cómo les resuena? ¿Qué sería estar inhibido? Como que Como ya no reprimido de nace en alguna uno, ya manera. no. Muy bien, Claro, es decir, como con la imposibilidad de algo del orden de lo funcional sería, ¿no? Entonces, ella dice que si nosotros restringimos estas emociones, lo que vamos a provocar en nuestra vida psíquica son inhibiciones. Por ejemplo, ¿vieron cuando este, alguien es muy vergonzoso para poder decir algo, ¿no? Está inhibido en la posibilidad de poder decir lo que piensa o lo que siente. Probablemente es causa de ese no poder aceptar determinadas emociones dolorosas. Entonces, bueno, queda allí con algo que no puede decir en relación a lo suyo, ¿no? Alguien no sé si iba a decir algo. Es como que recalca la importancia de afrontarlo, como que no hay que evitar sentir eso. Claro, exacto. Y no hay que evitarlo, es decir, lo cual significa, es decir, nadie lo puede evitar, lo que a veces lo hacemos es taparlo, como si no existiera, ¿no? Eh, Evitar sentir eso, y a su vez claro. ponerle palabra, es decir, que si le podemos poner palabra para poder expresarlo, levantamos la inhibición. Por eso después ella sigue diciendo de que la salud mental, dice, no es compatible con la superficialidad, puesto que esta, se refiere a la superficialidad, se vincula con y acá aparece otra concepto propio del psicoanálisis, con la renegación del conflicto interior y de las dificultades externas.
Entonces, ahí dice que, ahora vamos al concepto que significa renegar, pero lo vuelvo a decir del mismo modo que lo dice ella, ¿no? Dice, renegamos de lo que nos pasa internamente, pero a su vez también renegamos de lo que nos sucede en la relación con el mundo externo. Y la palabra renegación, ¿a qué le suena? Como negado. Estar enojados. No, porque estar enojado en todo caso es una emoción. Alguien dijo estar negado. Es como demostrar algo que no pasa. O sea, Claro. vos demostrás una cosa, pero en realidad por dentro sentís otra. Ajá. Claro, Como por que Evitar, ejemplo, como una no querés defensa. sentirlo. claro, estás cerrado a la opinión de los demás. O sea, como que pensás en tu opinión y no estás abierto a escuchar las opiniones de los demás, creo yo. Ajá. O sea, O como cuando que alguien no dice, quiere aprender cosas nuevas, tampoco. Bueno, Porque viste como después, siempre a la gente grande, como dice, como renegado o algo así, como a bueno, no querer después a partir de la renegación puede suceder muchas cosas, porque vieron que dice renegación del mundo externo y a su vez también del conflicto interno, ¿no? Entonces, el concepto que en realidad es un concepto que utiliza Freud y que también tiene que ver con la perversión, lo utiliza Freud en el sentido de que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Freud dice que el yo, recuerdan que la segunda tópica del aparato psíquico tenía que ver con tres instancias, ¿no? El yo, el superyo y el ello. El yo siempre es el que está en contacto con el mundo externo, con el ello y con el superyo. Freud decía que el yo se las tenía que arreglar con tres tiranos, decía él, ¿no? Que los tiranos como si fuesen aquellos que lo tironean al yo para que decida algo. Por eso ustedes verán, de los que leyeron el texto de Psicosis y Neurosis, ahí aparece la cuestión de el conflicto que el yo tiene, tanto en la neurosis como en la psicosis, ¿no? Que son distintos, igual que la perversión. Entonces, él dice, son mecanismos de defensa, la renegación sería un mecanismo de defensa en el cual el sujeto rehúsa, podríamos decir, reconocer la realidad que le produce una cuestión, una percepción traumática. Entonces, Profe, ¿me podrías repetir? sí, que sería un mecanismo de defensa mediante el cual el yo, no recuerdo, lo voy a reiterar porque no me acuerdo bien cómo lo dije, pero en el cual el yo rehúsa la percepción del mundo externo o de un conflicto interno. Es decir, rehúsa reconocer eso, ¿no? Es como que dijese, eso no existe. Es por eso vieron que dice, hay una renegación del conflicto interno y de las dificultades externas. Y entonces Melanie Clay dice, los mecanismos de defensa nosotros los usamos siempre. La cuestión es cuando ese mecanismo lo usamos en forma excesiva, porque a veces para poder aceptar una realidad, muchas veces tenemos como que decir, bueno, no existe hasta que yo pueda enfrentarla, ¿no? La cuestión es cuando, como dice allí, se utiliza esa renegación de manera excesiva. Dice, porque el yo no es suficientemente fuerte como para tolerar el dolor. Profe, Sí, ¿y puede ser que no nos demos cuenta a veces que estamos renegando algo? sí, puede ser que sea algo a nivel inconsciente, ¿no? Que muchas veces puede ser que sea, me doy cuenta de que eso existe, pero lo niego, ¿no? Y otras veces puede ser de que sea un mecanismo inconsciente. Los mecanismos de defensa suelen ser mecanismos, en realidad son mecanismos inconscientes del yo. Es decir, la realidad Listo. sería como que la realidad me resulta tan insoportable que no puedo aceptar que eso esté sucediendo.
Claro, sí, a veces quizás no nos damos cuenta de que estamos usando algún mecanismo de defensa, digamos. Claro, no es que uno dice, bueno, ahora voy a renegar, supónganse, hay muchos mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, ese es uno, puede ser, hay otro que se llama regresión, otro que se llama negación, así que hay varios mecanismos de defensa que Freud decía que el yo utilizaba para precisamente defenderse del conflicto, pero no enfrentar el conflicto. Y que mientras estos mecanismos de defensa sean transitorios, muchas veces nos sirven para prepararnos para enfrentar el conflicto. La dificultad, les reitero lo que decía antes, la dificultad proviene cuando uno lo usa de manera excesiva. Les pongo un ejemplo de un mecanismo de defensa que suelen usar los niños. ¿Vieron los niños a veces cuando nace un hermanito? A veces puede ser un niño de, no sé, 4 años y nace un hermanito. Y este niño de 4 años dejó los pañales ya. Y nace el hermanito, ¿y qué suele hacer el niño a veces? ¿Qué le suele pasar? Vuelve a tener que usar los pañales. Exacto, vuelve de nuevo a hacerse pis en la Como cama. que Entonces, retrocede todo. Es como que retrocede. claro, se llama regresión. Y esa regresión que después se mueve, ¿no? Que por ahí es un tiempito, es como que ese regresar hacia un estadio más placentero, porque en ese estadio el hermanito no estaba, entonces, y a su vez él se convierte de nuevo en un bebé para que la mamá lo mire, le permite como prepararse para aceptar que, bueno, ahora hay alguien más que los papás van a tener que mirar, ¿no? Y suele durar un tiempito y después hace la aceptación de ese nuevo hermanito. Pero esa regresión es un mecanismo de defensa del yo, como no queriendo aceptar la realidad, ¿no? En este caso la realidad externa y el conflicto interno que le suscita haber sido desplazado de alguna forma, si era único hijo, supónganse, desplazado de ese lugar de centro en la familia. Y así, bueno, podemos pensar en otros mecanismos. Entonces, en la medida, que no es que la salud mental implica no usar mecanismos de defensa, porque siempre los usamos en forma inconsciente. La cuestión es cuando los usamos, como dice Melanie Klein, en forma desmesurada. Y eso implica no enfrentarse a esa situación que tenemos que atravesarla, a veces para resolverla, otras veces para aceptarla. Acá lo que yo les puse, les traje del texto de la Ley de Salud Mental, la definición de salud mental que aparece en la ley, que está en el capítulo 2, el artículo 3, ¿no? Que ustedes también les dejé ahí en el Classroom. Yo la leo y después la pensamos juntos. Dice, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bien, entonces ahora les pregunto, a ver, ¿qué les hace pensar esta definición? Ahí no entendería muy bien a qué se refiere con históricos y socioeconómicos y culturales. Ajá. Como que lo tomo siempre del lado personal, individual de cada uno y no sabría asociarlo a eso. Bien, es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Dónde te parece que estaría lo individual? Lo individual quizás en lo biológico o psicológico, pero de cada uno, o a veces también, no sé si pueden tener problemas mentales hereditarios o comportamientos como parecidos, no sé, a nuestros padres o
Quizás ahí lo tomo como más individual de cada persona. Ajá. ¿Y por qué les parece que en la definición no queda solamente en componentes del orden biológicos y psicológicos, donde estaría la singularidad de cada uno, sino también que incluye lo histórico, lo socioeconómico y lo cultural? Con lo cual, fíjense que es interesante porque ya no se piensa la salud mental como algo, como un proceso solamente del individuo, ¿no? Sino que entran a formar parte otros componentes. ¿Qué se les ocurre a los otros o algún ejemplo que se les ocurra que donde podríamos incluir lo histórico, lo socioeconómico y lo cultural? ¿Tendrá algún efecto lo socioeconómico en nuestra salud mental? Sí, por ejemplo, si te despiden del trabajo, eso te va a generar algo, digamos, te va a influir en tu salud, un Exacto, estrés, digamos, exactamente, tiene que ver. Y también la cultura con lo que pasa en el entorno, por decir el gobierno, muchas cosas, todo exactamente. influye. Fíjese que, entonces, acuérdense que el ser humano es un sujeto psicosocial, ¿no? Entonces, si bien es cierto que va a haber algo del orden de cada uno, también hay algo del contexto que va a tener un efecto en nosotros. Después, como decían por allí cuando empezamos la clase, va a haber algo del posicionamiento que el sujeto va a tener en relación a ese despido o eso que le va sucediendo. Pero nadie vive en una cápsula, ¿no? Entonces, todo lo que suceda en el contexto donde uno está actuando va a tener efecto sobre nuestra salud mental. Fíjense, no es lo mismo un enfermera que estuvo trabajando durante toda la parte de la pandemia a cuando estaba trabajando en otro contexto. Así que ese contexto de pandemia eh, ha tenido un efecto en los agentes de salud, que muy diferente a cuando estaban trabajando en un momento donde la pandemia no existía. Entonces ven que acá, ahí sería el componente histórico, por ejemplo, ¿no? Les tocó trabajar justo históricamente cuando se desata una pandemia. Y en relación a lo socioeconómico será, bueno, realmente era valorado el trabajo desde el punto de vista económico. Y desde lo cultural sería, bueno, ¿cuáles son las herramientas culturales que se fueron desplegando en nuestra cultura particularmente en relación a valorar o no valorar, por ejemplo, el trabajo del enfermero o enfermera o cualquier agente de salud? Entonces, ven que es interesante porque es un concepto que va más allá de lo individual para poder vincularnos también con el contexto donde estamos. Vuelvo de nuevo a que indudablemente ese posicionamiento subjetivo mucho va a tener que ver con nuestra historia particular. Pero esa historia particular se juega en un contexto. Y también es una definición, en la última parte de la definición, donde aparece una perspectiva de derecho. Fíjense que el sujeto que padece una dolencia de salud mental es un sujeto de derecho, cosa que estaba borrado, esa idea de sujeto de derecho, sobre todo en las personas que tenían a lo mejor una psicosis, como que no se lo veía como sujeto de derecho, sino como un sujeto descartable, ¿no? Se lo tiraba en un psiquiátrico y ahí se lo encerraba. Entonces acá hay una perspectiva de derecho que muestra a la salud mental desde un lugar totalmente distinto.
No sé si se clarificó por ahí, no alcancé a ver quién había dicho que no Creo que ahí seguía lo la entendí pregunta. mejor. Sí, ahora lo entendí mejor. ¿Se entiende, Marina? Pero está muy bueno que trajiste la pregunta, porque Sí, sí. habilitó a que yo pudiera hacer la explicación, ¿no? ¿Se ve, chicos, entonces esto? Piense que acá estaría también esta cuestión de amar y trabajar, que decía Freud, porque cuando amamos y trabajamos lo hacemos dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto social, económico, cultural, biológico y psicológico, ¿no? No es lo mismo cuando Freud atendía a sus pacientes que venían con mal de amores, eh, debido al contexto de represión que tenían, a un paciente que viene hoy con mal de amores, donde aparece algo diferente si hacemos esa lectura que decía Freud de lo que escuchamos, ¿no? Bueno, entonces esta sería la primera partecita que les decía de nuestra clase. Vamos a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con poder pensar las estructuras clínicas, ¿no? Que tienen que ver con la neurosis, la psicosis y la perversión. Son las tres estructuras clínicas que identifica el psicoanálisis. Todos pudieron, o al menos la mayoría pudo leer el texto que tenían allí que les decía de Bernal, o lo tienen ahí a la mano por lo menos. Sí. Bueno, entonces les hago una pregunta, a ver si a partir de la lectura que ustedes hicieron. Una vez que está constituida la estructura, ya sea neurótica, psicótica o perversa, ¿se puede modificar? Creo que decía que no, que vivía para toda la vida con eso. Exacto. Es decir, que lo que estamos viendo acá, que después lo vamos a ver la clase de la unidad número 2, que si mal no recuerdo es la clase que viene, tiene que ver con que cuando nosotros nacemos no tenemos una estructura constituida. Es decir, nadie nace neurótico, nadie nace psicótico, ni nadie nace perverso, o con una estructura perversa, mejor dicho. Sino que la estructura del aparato psíquico es algo a constituir. Y entonces va a depender del modo en que se fue constituyendo esa estructura que va a dar como resultado o la neurosis o la psicosis o la perversión. Por eso es que en el texto hablaba de, bueno, cuando decimos neurosis, cómo se constituyó. Y cuando decimos psicosis, cómo se constituyó. Después vieron que ahí decía, de parte del el síntoma, no es que primero se mira y esta es la diferencia también con la psiquiatría, no es que primero se mira el síntoma para después ir a la estructura, sino que se piensa primero qué estructura tiene el paciente y en relación a eso aparece el síntoma. Es decir, la característica del síntoma va a tener que ver con la estructura. Ahora bien, entonces vamos a las diferencias o cómo se va constituyendo esa estructura del aparato psíquico, mejor, o qué decimos cuando decimos neurosis, cuando decimos psicosis, cuando decimos perversión. Antes de ir específicamente a esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando Freud nos presenta, la metapsicología significa ir un poco, a ir al fundamento del aparato psíquico, ¿no? En los inicios. A eso se refiere la metapsicología, que son escritos de Freud. Y Freud piensa que en nuestro aparato psíquico siempre está descompleto, como dice allí, ¿no? Es decir, que en el aparato psíquico siempre hay algo que falta. A eso él le llama castración, ¿no? Que es un concepto simbólico, ¿no? Vieron que la castración significa algo que se pierde.
No está hablando de una castración en el organismo, ¿no? Del orden de lo real, sino que está hablando de que en nuestro aparato psíquico siempre funciona a partir de que algo falta. Y porque algo falta, nos mantenemos en movimiento, podríamos decir. El problema entonces está en qué hacemos con esa falta, en cómo nos posicionamos en relación a eso que falta. Que no sabemos bien qué es eso que falta, ¿no? Por eso deseamos. Fíjese que el deseo es posible porque algo nos falta. Nadie desea lo que no le falta. ¿Se pusieron a pensar alguna vez eso? ¿Que el deseo es en relación a algo que falta? Y sí, porque siempre vemos como que podemos mejorar o que necesitamos. Exacto. Y cuando a lo mejor decimos, bueno, yo deseo tal cosa y lo encontré, en realidad eso que encontramos nunca viene a llenar la falta. Eso que encontramos nos permite seguir buscando otra cosa. Es decir, no es que... Claro, sí. Como que el deseo siempre se mueve, como que siempre deseamos algo todo el tiempo. Exacto. Y eso es positivo, porque piensen ustedes que si nosotros no fuéramos, Freud dice, sujeto de deseo, si no tuviésemos ese deseo, no nos podríamos mover. Es decir, dejaríamos de movernos. Entonces, siempre el deseo implica ese juego entre la ausencia y la presencia de algo. Y aún más, Freud decía que quizás lo más interesante del deseo es cuando deseamos. Así que cuando nos movemos hacia eso, porque vieron que cuando encontramos eso que deseamos, nunca es tal cual como nosotros lo imaginamos. Y no, por eso siempre buscamos más después. Claro, exacto. Si nos encontramos con eso, decimos, uy, pero no era tan así, entonces me parece que le falta algo a esto que encontré. Y ahí así sucesivamente. Y esto lo podemos ver como algo positivo. Entonces él dice, en realidad eso tiene que ver con algo estructural del aparato, es decir, psíquico. Es constitutivo al aparato psíquico que algo falte, que no esté como completo, para que podamos tener vida. Entonces, según como cada uno se posiciona ante la falta, ahí también va a aparecer esto de la neurosis, la psicosis y la perversión. Entonces, miren cómo él yo les leo y después ustedes me dicen o preguntan. En relación a la neurosis, fíjese que dice, el aparato psíquico reconoció la existencia de la castración, es decir, reconoce que algo falta. Y ella dice, esta falta es apartada de las representaciones conscientes mediante el mecanismo de represión. Acá tenemos otro mecanismo de defensa, la represión. Así que cuando en la neurosis hay algo que se desea, se podría decir, pero que eso que se desea puede que nos cause angustia. Y porque nos causa angustia, lo reprimimos. Por eso es que hay un reconocimiento de que algo falta. Y entonces deseamos. Pero ese objeto de deseo nos produce la angustia y entonces eso que deseamos se desaloja de la parte consciente y se ubica en la parte inconsciente. Pero eso que está ubicado ahí en el inconsciente vuelve en forma de síntoma. Este sería un síntoma neurótico. Ustedes en el texto este que estábamos siguiendo, el de Bernal, tenían que la neurosis puede ser de dos modos. De dos modos se puede presentar la neurosis. A ver si alguno lo puede decir. ¿Histeria y obsesión? Muy bien.
Exactamente, podríamos tener una neurosis histérica y una neurosis obsesiva. Y allí en el texto, ¿qué decía? ¿Qué es lo característico, lo propio de la neurosis histérica y qué es lo propio de la neurosis obsesiva? Los que tienen el texto está en la página 2, por ahí si alguno a lo mejor no lo alcanzó a leer y quiere buscar. Es decir, que la histeria y la obsesión son síntomas que se producen a partir de la represión. Y esa sintomatología tiene características distintas, ¿no? El síntoma histérico, ¿dónde se manifiesta? En el cuerpo. Muy bien, Y en la el cuerpo. obsesiva en el pensamiento. Exacto, exactamente. Vieron que el obsesivo es aquel que hace tantos ritos que nunca hace lo que desearía hacer, podríamos decir, ¿no? Como que de alguna forma tapona el deseo. Y el síntoma histérico se aloja en el cuerpo, en alguna dolencia de índole corporal. No sé si por ahí conocen, hay personas que siempre se quejan de algún dolor, ¿no? De algún dolor en el cuerpo. Y que no es de orden fisiológico, por supuesto, ¿no? Sino que es algún dolor donde se está manifestando esta sintomatología. Y la psicosis, dice Freud, dice, hay una representación, de la castración, es decir, esto que decíamos que falta, queda rechazada del aparato psíquico. Es decir, que no se pudo, como en la neurosis sí se pudo reconocer que falta, mientras que en la psicosis queda totalmente rechazada. Y por eso es que después se inventa un mundo de fantasía, podríamos decir, ¿no? Se pone un mundo que no existe. Vieron que en el psicótico el conflicto es entre el yo y el mundo externo. Y después aparece otro mundo, que es el mundo del delirio o el mundo de las alucinaciones. Profe, no entendí psicosis. Es decir, que la castración, el psicótico vive como si esa falta del aparato psíquico no existiera. No puede aceptar, si ustedes quieren, no puede aceptar de que haya algo que falta. Y entonces, como no puede aceptar que algo que falta, lo tapona de alguna forma con las alucinaciones o con los delirios, ¿no? Por eso vieron que también decía el texto que ustedes tienen, que el psicótico se presenta con una certeza, mientras que el neurótico se presenta desde la duda, ¿no? Se pregunta acerca de, bueno, qué es lo que busco, qué quiero, qué me gustaría. Como que en su mundo sí existe, o sea, Claro, imaginariamente. él está, digamos, él o ella está en lo cierto, ¿no? Que Claro, no supóngase ve esa falta. exacto, y que no sé, que él es Napoleón o que está en lo cierto en su delirio, porque rechaza, como dice ahí, rechaza esa falta. Ahí está, gracias, profe, ahora sí. Y en la perversión, en realidad, está dentro también podríamos decir, coincide en algo con la neurosis. Fíjense que dice, el aparato psíquico reconoció la existencia de la castración, pero el sujeto desmiente su realidad, valiéndose del mecanismo de la renegación, este mecanismo que hablábamos hoy, ¿no? Así que por un lado la aceptó, pero después la reniega. A diferencia del neurótico, que
la reconoce y la reprime. El perverso la reconoce, pero la desmiente. Como que utilizan dos mecanismos de defensa distintos. Por un lado, la neurosis la reprime y el perverso lo que hace es desmentir, ¿no? Fíjese que en realidad la gran diferencia es entre neurosis y psicosis, porque en neurosis no hay un reconocimiento de la existencia de la castración, mientras que en la psicosis no la reconoce, la rechaza. Esa sería como las grandes diferencias entre uno y otro. La perversión... Es como... Sí, te escucho, ¿eh? Perdón. Sí, por favor. Es como que uno está consciente, pero el perverso, o sea, como que está consciente, pero como que lo niega, como que está en negación. O como que uno lo entiende y el otro no. No, en realidad son mecanismos inconscientes, no es que uno está consciente y el otro, los dos, ambos, tanto la neurosis como la perversión, digamos, la diferencia entre la neurosis y perversión es el mecanismo de defensa que utiliza. Uno es represión, es decir, el neurótico desea algo, eso que desea le causa angustia, por supuesto no siempre todo lo que desea le causa angustia, específicamente algo que desea le causa angustia, y entonces como le causa angustia eso que desea, lo reprime. El perverso, en lugar de reprimir, desmiente, ¿no? Dice, esto no es así, esto no está sucediendo, sería, ¿no? Reniega de la reniega de la percepción de eso, ¿no? Sí. Y un ejemplo que niegue algo, ¿qué puede negar o qué le puede faltar que le genera esa estructura psicótica, neurótica? No, digamos, no es lo mismo la neurótica que la psicótica, ¿eh? Pero... Claro, pero como que es la ausencia de algo, digamos, como algunos reconocen la falta, otros no, pero ¿qué ejemplo de ausencia puede ser? En realidad la ausencia es cuando se estructura el aparato psíquico. Cuando hay una estructuración del aparato psíquico, hay algo que, en este caso, generalmente, digamos, lo que estructura el aparato psíquico es el reconocimiento, en el caso del neurótico y el perverso, hay un reconocimiento de que hay algo que a la madre le falta. Tiene que ver con la función materna. Eso cuando se estructura el aparato psíquico. Ah, claro. Y en la práctica, esperen que yo quería mostrar, esperen que voy a pasar estas dos, después vuelvo a esa. Este es un ejemplo que trae Freud. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí se ve. Bien, este es un ejemplo que trae Freud para diferenciar lo que es una neurosis de una psicosis. Entonces, es una mujer que él atendió, ¿no? Entonces dice, una muchacha enamorada de su cuñado fue conmovida frente al lecho de muerte de su hermana por esta idea. Ahora él queda libre y puede casarse contigo. Esta escena se reprimió y se comenzó un proceso, ahí en lugar puse preceso, un proceso de histeria. Es decir, que hizo un síntoma neurótico. Así que ella pensó, bueno, mi hermana murió, se ve que ya de antemano le gustaba el cuñado, y es como que se le apareció el pensamiento, bueno, ahora que murió mi hermana, él me puede desear, sería, ¿no? Se puede casar conmigo. Eso se le ocurrió mientras estaba en el velorio. Ella, indudablemente que eso la angustia, y lo que hace con ese pensamiento es reprimirlo. Es decir, lo saca del orden de lo consciente, lo instala en el inconsciente. Y eso que está así reprimido siempre vuelve, ¿no? Y vuelve hecho síntoma.
y hace un síntoma histérico, es decir, que empieza a tener dolores en el cuerpo que no tenían ninguna causa fisiológica y por eso, bueno, acude a Freud para ver de qué se trataba. Y en ese proceso terapéutico que hace Freud, eso que estaba reprimido aflora. Ella se recuerda eso que había reprimido. Se ven cómo es el mecanismo el mecanismo de la neurosis. En cambio, dice Freud, si hubiera sido una psicosis, se hubiera desmentido el hecho de la muerte de su hermana. Es decir, acuérdense que la psicosis entonces tiene que ver con un conflicto con el mundo externo, no así el yo y el mundo externo. En cambio, la neurosis es un conflicto entre el yo y el ello, es decir, entre el yo y el deseo del ello. Entonces, esta chica, esta muchacha, como dice Freud, tenía un deseo que provenía del ello, que era que su cuñado se casase con ella, y el yo, al yo le resulta insoportable esa idea, ¿no? Lo angustia, y por eso reprime. Voy a volver hacia atrás así. No sé si les quedó la diferencia en el caso. Sí, pero ahí con el ejemplo entendí. Digamos que cuando vienen, acuérdense que eso son estructuras clínicas, le llaman, ¿no? Es decir, estructuras que Freud pudo identificar a partir de su atención analítica. Por eso se llaman estructuras clínicas, es decir, él las puede descubrir a partir de lo que escuchaba en la clínica. Y entonces después la formaliza como una cuestión teórica. Entonces, para avanzar un poquito más, si tenemos en cuenta la neurosis, fíjense que es un poco lo que ya estuvimos diciendo, pero lo vuelvo a reiterar. Dice, en la neurosis recuerdan que entonces se reprimía. La represión es un mecanismo de defensa que desaloja del consciente aquel deseo, aquella, podemos decir, aquel objeto que produce mucha angustia y lo desaloja y lo aloja en el inconsciente. Pero desde el inconsciente sigue actuando, es decir, quiere volver, quiere de nuevo volver. ¿Para qué quiere volver? Para poder satisfacerse en la realidad. Porque cuando uno desea algo, eso que desea quiere encontrar la satisfacción. Entonces hay deseos que nosotros podemos encontrar la satisfacción y no nos producen angustia. Entonces le damos como rienda suelta, podríamos decir, ¿no? No hay nada que nos aparezca como algo angustiante tener que satisfacer. Pero hay otros deseos que, acá hago la aclaración, que siempre tienen que ver con un sujeto singular. Es decir, lo que le angustia a uno puede no angustiarle al otro. No es que haya una generalidad y uno dice, todo este deseo siempre angustia. No, siempre tiene que ver con cada uno de nosotros, de manera singular. Entonces, aquel que tiene un deseo que si lo satisface a ese deseo, le produciría una angustia insoportable, entonces para bajar la angustia que le provoca, lo desaloja, lo reprime y lo pone en el inconsciente. Pero el deseo, desde el inconsciente, sigue insistiendo por salir. Es decir, sigue insistiendo para que se dé satisfacción. Entonces, cuando aparece en el consciente, aparece a modo de síntoma. También hay otros modos que puede salir, por ejemplo, puede aparecer en los sueños. Seguramente muchos habrán tenido experiencia de soñar algo que en la realidad no harían. Que uno dice, ¿cómo soñé esto? Que en el sueño hubo de alguna forma una satisfacción
pero que en la realidad no lo hubieran hecho. ¿Les pasó alguna vez? No digo que cuenten cuál es, ¿no? Pero digo, ¿le pasó alguna vez eso que ustedes dijeron? ¿Cómo hice esto? Sí, porque te acostás como pensando en eso y después decís, soñé con esto. Sí, pero puede ser que no, inclusive vieron que a veces puede ser que uno se acueste pensando eso y otras veces no. Que siempre los sueños tienen que ver con algo que pasó en el día, ¿no? Con los restos diurnos, dice Freud, ¿no? Pero les cuento una vez una alumna, eso fue fuera del ámbito de la clínica, ¿eh? No es una paciente que vino a contarme el sueño, pero una alumna, era un grupo de chicos que tenían una prueba de matemática y el profe era bastante exigente y ellos le tenían cierto temor al profesor, ¿no? Y yo estaba dando psicología. Entonces, bueno, salió el tema, creo que yo estaba hablando de los sueños y como esto que le estaba diciendo recién a ustedes, ¿no? Como a veces soñamos cosas que en la realidad no haríamos. Y entonces una de las chicas dijo que había soñado, que la prueba la tenía en ese día, y que a la noche anterior, había soñado que el profesor de matemática estaba mirando la ventana, perdón, mirando por la ventana. Y eso tenía el salón en un primer piso. Estaban mirando por la ventana y entonces ella se acercó y lo tiró al profesor por la ventana. Y dice, yo no sé cómo soñé esto, ¿no? Fíjense, en el sueño ella lo quiere matar al profesor. Por eso lo tira por la ventana, cosa que no haría en la realidad. Que no hubiera hecho en la realidad, quiero decir, ¿no? Pero muchas veces se nos presentan ese tipo de sueño, en el cual el sueño siempre es la satisfacción de un deseo en forma alucinatoria. Es decir, en el sueño nosotros le damos una satisfacción al deseo, pero no lo hacemos en lo real, lo hacemos en un ámbito de alucinatorio, digamos, ¿no? De fantasía. Entonces, acá en la neurosis, dice Freud, el fracaso de la represión, es decir, el fracaso es cuando algo de ese deseo que estaba allí aparece. Dice, bueno, hay un retorno de lo reprimido y eso se formaliza a partir de distintos síntomas. Que ahí estarían las histerias, convulsiones, bueno, obsesiones, fobia, etc., ¿no? Especialmente a través, dice, de desplazamiento y condensación, que son experimentados por el sujeto como algo propio o expresados simbólicamente a través del cuerpo, ¿no? Esto que decíamos recién de la histeria que se simboliza en el cuerpo. Y entonces planteamos la pregunta, porque hablábamos de síntomas neuróticos, ¿no? Siempre que hablamos de síntomas neuróticos, ¿qué es un síntoma? Y acá, si bien lo tomé de esta autora, de Fernández Liliana, ella lo toma también desde la perspectiva freudiana. Dice, el síntoma toma aquí el valor de una formación sustituta, presencia velada, en tanto sustituta, de lo reprimido que a raíz de la defensa ante el conflicto debió pagar peaje a la conciencia su desfiguración. Es decir, que el síntoma se suele decir una formación sustituta o una formación de compromiso, en el sentido que para poder salir del inconsciente necesita como desfigurarse, ¿no? Por eso dice que está como velado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si el síntoma aparece en el cuerpo y hay una dolencia, parece que nada tiene que ver con lo que se reprimió. Supóngase en el caso de esta paciente de Freud, que dice que había deseado que el cuñado se casara con ella. Ella tenía dolencias en el cuerpo, parecía como que nada conectaba con ese deseo reprimido. Entonces, por eso es el síntoma, tiene algo de lo reprimido, pero también tiene algo deformado. La cuestión después en la clínica, uno va haciendo algunas asociaciones libres, etcétera, que van
se van haciendo para que se pueda saber de dónde proviene el síntoma. Porque el síntoma también tiene algo del orden de la satisfacción. Por eso hay personas que nunca salen del síntoma, porque le da también alguna ganancia. ¿Vieron esas personas que siempre se quejan de algo? Están todo el tiempo quejándose de algo y nunca hacen nada para cambiar esa situación que las aqueja. ¿Conocen alguna persona así? Sí, profe, muchas. Vieron que uno dice, ¿cómo? Al final te quejas todo el tiempo, pero nunca haces nada para cambiar. Y lo que se suele decir es, bueno, esa persona que se queja es como que no puede preguntarse en qué está implicada en la queja. De alguna forma, inconscientemente, eso que se queja, o esa realidad de la cual se queja, algún beneficio le da. Y por eso no lo Claro, modifica. por eso no lo cambia. Claro, cuando a lo mejor empieza a tomar conciencia y empieza a preguntarse y empieza a hacerse algunas preguntas, bueno, ahí suele recurrir a alguna terapia. Entonces eso le permite poder empezar a dilucidar un poco de qué se trata, ¿no? Y buscar otra posición, como decía el texto, donde el goce pase por otro lugar y no por el padecimiento. Entonces, veníamos de la cuestión del neurótico, ¿no? Y dice, para el sujeto psicótico, en sus representaciones rechazadas, esto que decíamos, ¿no? Rechaza, repudia, desecha, de aspecto tan radical, retorna desde lo real. Es decir, ¿cómo retornan? Así como para el neurótico retorna, lo reprimido retorna como un síntoma. Para el psicótico, lo que retorna desde el mundo externo. Eso significa desde lo real. ¿Y cómo retorna? Como alucinación, o como una certeza delirante, o como fenómenos de automatismo mental. Ahora en el texto de ustedes está eso, ¿no? En este caso, dice, el sujeto se siente concernido por estas representaciones que se le presentan, ya que ellas son sus propias representaciones no simbolizadas. Así que son los propios deseos, pero que no le ha podido poner alguna palabra a eso que desea. Por eso dice no simbolizada. No simbolizada significa que no se le pudo poner alguna palabra. Y entonces retornan de modo de estas alucinaciones, certezas, etc. En el texto de ustedes, no sé si alguno llegó allí, vieron que el autor hablaba de que en la psicosis no se habla de síntoma, sino se habla más bien de fenómenos elementales. Y entre ellos aparece la alucinación, la certeza delirante, los automatismos mental. ¿Alguno llegó hasta esa partecita? ¿De qué se tratan? Estaban en la página 3. ¿Tienen el texto por ahí ustedes? Sí, profe. Vieron en la página 3, apenas comienza, es decir, en el segundo párrafo sería, vieron que dice, los fenómenos elementales se pueden clasificar en 3 grandes grupos. ¿Lo encontraron eso? Sí, profe. Bien, entonces así seguimos, así pueden seguir la lectura. Dice primero, bueno, ahí les dice acerca de dónde provienen. Dice fenómenos de automatismo mental, que son los que aparecen acá, los cuales aluden fundamentalmente a la irrupción de voces del discurso de otros en la más íntima esfera psíquica. Dice, en estos casos el sujeto decide escuchar una voz que viene de afuera, que viene del otro, que le dice cosas, le ordena hacer algo o lo insulta. No sé si alguna vez escucharon en esos, muchas veces, algún acto
que termina con la muerte de alguien, que la persona que realizó el acto dice, bueno, pero escuché una voz que me decía que lo tenía que matar. Claro, eso iba a decir, a veces puede ser peligroso. Claro, porque vieron cuando se dice tuvo un brote psicótico, que sería esas voces, por supuesto que en la psicosis siempre se necesita medicación, siempre, para poder controlar esta cuestión de las voces o las alucinaciones, ¿no? Porque puede suceder que en un brote una persona termine matando porque dice que hubo alguien que le indicó Se que deja matara. llevar por esas voces. Claro, y se deja llevar por esas voces, exactamente. Tiene la certeza, como decíamos, por eso es la certeza, de que le están pidiendo que hagan eso, que haga eso. Algo así como la esquizofrenia. Exacto. Dentro de la psicosis tendríamos, vieron que ahí también en el texto le decía, uno de los modos de la psicosis se expresa a partir de la esquizofrenia, ¿no? O la paranoia también. Después, el segundo, decíamos, estamos hablando de los tres grandes grupos de fenómenos elementales, ¿no? Los fenómenos elementales son lo mismo que los síntomas son a la neurosis. Dice fenómenos que involucran el cuerpo, ¿no? En el cual dice fenómenos de descomposición, de desplazamiento, de separación, de extrañeza, con relación al propio cuerpo, ¿no? Como que la persona se encuentra como si tuviese un cuerpo fragmentado y no puede reconocer que es su propio cuerpo. Y la tercera, dice donde se encuentran fenómenos que conciernen al sentido y la verdad. En estos, el sujeto termina tener experiencias inefables, es decir, que no se pueden decir, o experiencia de certeza absoluta, ya sea con respecto a su identidad. Acá dice, yo soy Simón de Bolívar. Vieron que algunos dicen que son Jesús, o bueno, siempre son personajes importantes, por supuesto, ¿no? Son delirios de grandeza. Nunca aparecen mirando una identidad de alguien desconocido. Que su familia lo quiere envenenar, pero siempre tienen la certeza de que eso les va a suceder. Es decir que... Un famoso, Sí, eso de dime. que a un famoso, hace unos años fue famoso el caso de creo que era alguien, no sé si era Matías Ale o alguno así, que tuvo un delirio místico diciendo que él era Dios. Ah, Todo mira, eso. mira. Y también, digamos, decía eso, que ahora tiene como un brote. Claro, que lo habían internado porque estaba completamente sacado como de quicio. Él decía que era Dios y que no sé si no la quiso matar a la madre, también una cosa así. Fuese como en el caso de un par de años, fue ya, Ajá. que salió en los portales. Sí, probablemente ha sido una cuestión, un brote psicótico, ¿no? Como les decía, una vez que está, porque hay siempre una parte previa a la psicosis y después está el momento en que se desarrolla. Y siempre después hay que tomar medicación de por vida, porque, como decía el texto, la estructura como tal no se cambia. Entonces, quizás sea una de las estructuras más difíciles, ¿no? Porque en la neurosis se puede modificar una neurosis obsesiva, se pueden modificar las obsesiones, etcétera. No la estructura neurótica, por supuesto. Pero no necesariamente hay que tomar medicación de por vida como sí pasa en la psicosis. Bueno, acá estaría un poco el vínculo con la realidad, que creo que ya lo dije. Dice, en la neurosis se no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella, mientras que en la psicosis la desmiente y procura sustituirla, como decíamos, a través de las alucinaciones o los delirios, ¿no? Bueno, esto es lo que ya también me adelanté a eso para que vieran la diferencia. Entonces, Freud concluye diciendo, la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y el ello. Es decir, entre el yo y los deseos del ello. En tanto que la psicosis es un desenlace análogo, parecido,
de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo externo. Es decir, el conflicto no es un conflicto interno, sino un conflicto con algo externo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Bien, cuéntenme a ver si dejo de compartir y qué preguntas, qué cosas se les ocurren a partir de esto que estábamos diciendo. Cuéntenme si les queda más o menos la diferencia entre psicosis y neurosis. Sí, profe, yo pude entenderla un poco mejor que cuando leí. Bueno, después, como les decía, no es lo mismo una neurosis obsesiva que una neurosis histérica. Si a ustedes les interesa, nos podemos adentrar en otra clase con respecto a eso. Eh, la idea era que ustedes pudieran al menos tener algún registro, como para, si por ahí escuchan hablar de neurosis o psicosis, sepan algunos mecanismos que son propios de una y otra, ¿no? Esa era la idea. Pero bueno, si a ustedes les interesa después decir, bueno, nos gustaría saber un poco más neurosis obsesiva o de histeria o fobia, lo podemos hacer. O depresión, qué sé yo. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con las cuestiones neuróticas lo podemos hacer. Bueno, si no hay ninguna pregunta, en estos 15 minutitos que siempre terminamos a las 7, si bien nuestra hora está a las 7:30, pero siempre terminamos un poquito antes, les cuento, así en forma breve, algo en relación a la ley de salud mental, ¿no? Que, como para que tengan también un panorama de qué trae de nuevo esta ley de salud mental. Esperen que voy a compartir pantalla. ¿Están viendo, chicos, ahí lo que les estoy Sí, profe. señalando? Esperen que... Acá. Habían escuchado hablar, ¿no es cierto?, de la ley de salud mental. Sí, profe. Sí. Y en alguna materia, digo, los chicos de Rayo, ¿en alguna materia la vieron? ¿O vieron algo? Digo, los chicos de Que Rayo yo me porque... acuerde, no, profe. porque los No, otros no están vimos. recién iniciando, entonces por eso les preguntaba a ustedes, que ya tienen más recorrido. Bueno, brevemente, que también como para que tengan, al menos que les resuene algunas cositas de esta ley, ¿no? Sobre todo porque muchas veces los medios instalan algunas cosas, los medios de comunicación social instalan determinadas cosas que es una mala lectura que se hace de la ley. Como ustedes verán, fue promulgada en el 2010, el 2 de abril, perdón, el 2 de diciembre del 2010, y fue reglamentada en mayo del 2013. O sea que pasaron 3 años hasta que fue reglamentada. Vieron que las leyes tienen que ser primero aprobadas, luego promulgada, que eso se hace en el boletín oficial, y luego reglamentada, que sería ponerle las condiciones para que esa ley pueda llevarse a cabo. Ejemplo, no sé si se dice que supónganse que la ley dice que hay que invertir más en la salud mental, cuando se reglamenta hay que decir, bueno, si hay que invertir más, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero para poder hacer esa inversión?
en la reglamentación se dice, bueno, vamos a sacar el dinero de acá, de allá y de allá. Si siempre la reglamentación implica cuestiones más del orden práctico, podríamos decir, ¿no? La ley es teórica y después tiene una bajada práctica a partir de esa reglamentación. Entonces, lo que les voy a decir ahora es, bueno, ¿por qué surge? ¿Por qué se ve la necesidad de promulgar una nueva ley de salud mental? Y tiene que ver con algunas características del sistema de salud mental de nuestro país. Una de ellas es que, esperen que voy a ocultar esto para que no... Ahí está. Una de ellas es que se hizo un análisis de quiénes eran las personas que estaban internadas en los neuropsiquiátricos. Y las mayorías, siempre de las internaciones, tenían que ver con personas de muy bajos recursos y a su vez que no se hacía una implementación de acciones, como dice ahí, para detener o para prevenir, mejor dicho, para prevenir las cuestiones de salud mental en los efectores donde se da la atención comunitaria o atención primaria en salud. Donde, en esos efectores donde hay atención primaria de salud, por allí no había personas que se dedicaran a la cuestión de la salud mental, es decir, profesionales que se dedicaran a la salud mental. Entonces, bueno, esto, como les decía, también la gran cantidad de gente internada tenía que ver con pacientes sociales, es decir, que eran pacientes que iban al neuropsiquiátrico y quedaban eternamente ahí, porque se le había cortado los vínculos, porque no tenían nada para que los alojara, quienes los alojaran cuando se le daba el alta, y como pasa ahora, ¿no? Hay personas que a lo mejor hace 30 años que están en un neuropsiquiátrico. Y a su vez también se veía que desde el punto de vista jurídico, las personas cuando eran internadas perdían como sus derechos, ¿no? Es decir, no se les garantizaba, mejor dicho, porque los derechos nunca se pierden, no se garantizaban sus derechos. Entonces, debido a eso, se piensa en una ley de salud mental donde, como era insuficiente antes, se pudieran hacer también acciones de promoción y de prevención en salud, ¿no? Acá en el texto, este pedacito que aparece acá, están los distintos niveles de prevención. Vieron que los niveles de prevención son prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces acá también aparece la prevención en esos distintos niveles y que esa prevención y esa promoción esté anclada en esos efectores que tienen que ver con atención primaria en salud. Es decir, que en esos lugares haya gente del campo de lo psicológico. Y otra cosa más, bueno, como decíamos, es que se veía que había una violación sistemática de los derechos humanos en el modelo asilar, es decir, en este modelo de ponerlo dentro de un psiquiátrico y olvidarse de que estaban allí. O sea que había un no respeto a la persona. Entonces, esta ley de salud mental se pensó con 5 ejes. Por un lado, el primero que es un nuevo concepto de salud mental, que es la que ya vimos, ¿no? Esto que tiene en cuenta ese contexto en el cual una persona se desarrolla. El segundo, que tiene que ver la presunción de capacidad. El tercero, que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Ahora digo algo más de esos puntos, ¿eh? El cuarto, que tiene que ver con la desmanicomialización, una palabra bastante difícil. Y el 5, que tiene que ver con los derechos. Entonces, con respecto a, paso a lo de la definición de salud mental porque ya la vimos. La presunción de capacidad, que está en el artículo 5, expresa la ley que una persona que haya tenido un diagnóstico en el campo de la salud mental no puede pensarse que esté inhabilitada o incapacitada para poder reinsertarse socialmente. Generalmente antes, cuando a alguien se le hacía un diagnóstico en salud mental, cualquiera sea, dentro de la neurosis o dentro de la psicosis, se le ponía la etiqueta, podríamos decir,
de que quedaba incapacitado. Y esa incapacidad le duraba de por vida. Por eso dice, bueno, una persona que es diagnosticada puede ser que sea algo, un episodio, puede ser algo transitorio, o puede ser algo crónico, pero que la persona puede seguir teniendo capacidades para poder insertarse en el mundo del trabajo, y esto que decía, sintetizando lo que decía Freud, amar y trabajar. La otra cuestión, y esta es una de las cosas más discutidas de la ley, sobre todo por el poder psiquiátrico, es la cuestión de la interdisciplina. Es decir, que para poder hacer un diagnóstico, antes de esta ley, solamente el psiquiatra tenía el poder del saber. Y solamente el psiquiatra podía hacer el diagnóstico y firmar el diagnóstico y firmar la internación. Ahora, con esta nueva ley, se trabaja en forma interdisciplinaria. Es decir, que se van a incluir, como dice allí, la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la enfermería, la terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Entonces, esto fue una de las cosas más discutidas, como les decía, por el poder psiquiátrico, porque se le sacó, de alguna forma, el poder hegemónico que tenía la psiquiatría para incluir dentro de los diagnósticos otras perspectivas que se complementaran. No que no es que la psiquiatría no tuviese importancia, sino que la psiquiatría tiene un peso, pero también lo tienen los otros agentes de salud que trabajan en la salud mental. Bueno, esto ya lo dije recién, ¿no? Es decir, fíjense, dice, el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud. Lo que ustedes conocerán, los chicos de tercero probablemente lo hayan visto como la APS. ¿Lo vieron algo de los chicos de radiología eso de APS? Sí, profe, en salud pública. Exacto, ven que acá dice, esto antes estaba por fuera de la atención primaria de la salud. Ahora se incluye la salud mental dentro de la atención primaria de la salud. Otra cuestión que tenía que ver con la cuestión de la medicación, que como decíamos hoy, no es que haya que excluirla, porque, bueno, en la cuestión psicótica se necesita en forma crónica, en otras se necesita a lo mejor en forma temporaria, hasta que la persona pueda bajar el nivel de angustia y pueda empezar a hablar, pero la cuestión era que no sea el único modo terapéutico, ¿no? Es decir, que la terapia de la medicación tiene que estar acompañada por otros tipos de terapia, ¿no? Por eso dice, y a su vez nunca se va a usar como castigo, sino con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esa persona. Porque muchas veces pasaba, y sigue pasando lamentablemente en lo psiquiátrico, que para que no moleste la persona, se lo medicaba en exceso. Y entonces estaba todo el día como un zombie, se suele decir, ¿no? Entonces pensar otros dispositivos, que por ahí musicoterapia, algunos otros dispositivos que permitan ir tramitando aquello que llevó al diagnóstico. Y este otro punto, que se llama así la desmanicomialización, en realidad es un movimiento que empieza en Italia, en Trieste, en la década del 70, y la idea era que los neuropsiquiátricos, cuando fueron creados, cumplieron una función, pero que ya dejaron de cumplir la función para la cual fueron creados. Y se veía que en lugar de mejorar la calidad de vida del paciente, la empeoraba. Entonces, el movimiento, fíjense que el eslogan es: el encierro no cura, la vida en comunidad sí. Entonces, se cambia la perspectiva. La internación es considerada solamente como un recurso terapéutico, pero no como el único recurso. Y por supuesto, hay momentos que se necesita esa internación, pero la idea no es que se lo interne para toda la vida. Y a su vez que esa internación pueda hacerse
no en un hospital monovalente como eran los neuropsiquiátricos o como son los neuropsiquiátricos, sino que sea dentro de un hospital general donde tenga algún espacio para la salud mental. Y que eso le permita no romper los lazos comunitarios. Porque cuando la persona iba a un neuropsiquiátrico, muchas veces le quedaba muy lejos de su lugar de origen y se le iban cortando esos vínculos tan importantes también para que el pronóstico empiece a ser mejor. Y esto tenía que ver con que yo les decía que muchas veces se escucha en los medios de comunicación social de que la ley prohíbe la internación involuntaria. Y en realidad no es eso, no es que prohíbe la internación involuntaria. Lo que prohíbe es una internación eterna. Es decir, que en algunas ocasiones, cuando el sujeto está arrasado, podríamos decir, por lo que le está sucediendo, puede ser una internación involuntaria. Significa una internación que la persona no decida por sí mismo internarse, sino que hay otros que deciden por él o por ella internarlo. Pero la ley establece cuáles son los casos, en qué caso, cuáles son los contextos que debiera hacerse esa internación involuntaria. Ustedes después pueden, si quieren, leer ahí los artículos en el cual aparecen en el artículo 20, 21 y 22, ahí establece específicamente cuándo podría darse esa internación involuntaria. Y después, y lo último, es que se tiene en cuenta los derechos humanos, es decir, que está dentro de la perspectiva de derecho. Y dentro de esos derechos, ahí ustedes después, estas diapositivas se las voy a dejar, si a alguno le interesa después puede profundizar en los artículos en los cuales se habla de la libertad y la autonomía de una persona con padecimiento mental, de un trato digno y respetuoso, cosa que por ahí no se suele hacer, y a su vez del acompañamiento y contención familiar. Del derecho a ser informado, cuál va a ser el tratamiento terapéutico que se va a realizar, al derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, esto que le decía, que muchas veces son estados transitorios, porque muchas veces tiene que ver con esos contextos que tienen un efecto en la salud mental, y a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Y a veces esto puede ocurrir en el ámbito laboral o en otros ámbitos, ¿no? Bueno, eso era un poquito que les quería aportar en relación a alguna lectura. Profe, ¿vas a subir después esto a Classroom? Sí, esto yo se lo subo, después ustedes ahí, como les decía, tienen, esperen que voy a tenerla, ahí tienen si a alguno le interesa profundizar un poquito más, porque yo lo hice en forma así rápida, pero como ya estamos en hora y no quiero agotarlos, ustedes pueden profundizarlo un poquito. Pero sí, les subo todo, les subo los dos, voy a detener la